Tras siglos de verticalidad gótica y misticismo medieval, el mundo occidental experimentó una transformación radical entre los siglos 400 y 500. Nace en Italia el Renacimiento. No fue solo un cambio de estilo, sino un renacer de la cultura grecorromana que sacudió los cimientos de la historia, marcando el inicio de la Edad Moderna. Europa cambiaba de piel, el auge del comercio y el nacimiento de la burguesía permitieron que el poder ya no solo residiera en la iglesia, sino también en las manos de grandes familias como los Medici, quienes actuaron como mecenas financiando el genio de los artistas. El hito histórico que cambió la arquitectura para siempre fue el redescubrimiento de los textos clásicos, especialmente los de Vitruvio. Este conocimiento rescatado tras la caída de Constantinopla permitió a los arquitectos pasar de simples constructores a intelectuales y científicos. En el corazón de este movimiento late el humanismo. La filosofía dejó de mirar únicamente al cielo para centrarse en el hombre, bajo la premisa de que el hombre es la medida de todas las cosas. La arquitectura abandonó la escala abrumadora del gótico para buscar una armonía que el ser humano pudiera comprender y habitar a través de la razón. La gran innovación renacentista fue la aplicación de las matemáticas al arte. Se perfeccionó la perspectiva lineal, permitiendo crear espacios con profundidad real. En las fachadas y plantas, la pureza del círculo y el cuadrado sustituyó el caos decorativo. Los arquitectos recuperaron los órdenes clásicos y el arco de medio punto, buscando la simetría perfecta y la proporción áurea. Para materializar estas ideas, los maestros del Renacimiento eligieron materiales que representaran eternidad y nobleza, como Filippo Brunelleschi. Considerado el padre del estilo, su obra maestra es la cúpula de Santa María del Fiore. Para cerrarlo utilizó millones de ladrillos rojos colocados en espina de pez, una técnica que permitió que la estructura se sostuviera a sí misma sin necesidad de andamios internos. También León Battista Alberti, el gran teórico del periodo, en la fachada de Santa María Novella utilizó el mármol polícramo de color blanco y verde, creando un diseño geométrico que parece una pintura matemática grabada en piedra. También Donato Bramante, con el templete de San Pietro in Montorio, Bramante recuperó la esencia de los templos romanos usando el travertino, una piedra caliza sólida que otorga al edificio un aire de autoridad clásica y serenidad. Y Andrea Palladio, sus villas en el Veneto definieron la arquitectura civil, utilizó la piedra y el estuco para crear fachadas simétricas con columnas monumentales, influyendo en el diseño de edificios en todo el mundo durante siglos. Hablando de los genios del arte, el Renacimiento fue una explosión del talento interdisciplinar, como Leonardo da Vinci, el símbolo del hombre universal, cuyas pinturas como La Última Cena aplicaron la perspectiva arquitectónica a la perfección. También Miguel Ángel, el gigante que dominó todo, desde su escultura del David hasta la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro, donde utilizó travertino y mármol para elevar la fe a una escala monumental. Y Rafael Sanzio, maestro de la armonía y la composición, cuyas obras en el Vaticano son el testamento visual de la filosofía humanista. Ahora vamos a hacer un análisis de una obra artística del Trecento, en este caso el llanto sobre el Cristo muerto. En su contexto histórico tenemos que esta obra fue realizada por Giotto di Bondone alrededor del año de 1305. Giotto fue un artista italiano del Trecento, periodo correspondiente al siglo XIV, considerada una etapa de transición entre la Edad Medieval y el Renacimiento. En esta obra, el autor rompe con el estilo medieval, que mostraba figuras rígidas y planas, e introduce una representación más natural y más humana. Si hablamos de un análisis formal, Giotto utiliza el claroscuro para dar volumen y profundidad a los cuerpos. Aunque todavía no se emplea la perspectiva matemática del Renacimiento, la composición genera una sensación de espacio real mediante la ubicación de las figuras y el paisaje inclinado. En su análisis expresivo y simbólico tenemos que esta escena muestra el momento posterior a la muerte de Cristo, rodeado por personajes que expresan dolor y tristeza. Cada figura presenta gestos y emociones diferentes, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con esa escena. ¿Cuál es su importancia y sus aportes? Esta obra es fundamental porque marca el inicio de una forma de entender el arte, basada en la observación de la realidad, la expresión de emociones y la humanización de los temas religiosos, influyendo directamente en el desarrollo del Renacimiento. Ahora analizaremos el Tempietto de Bramante,
Una obra clave del Renacimiento, ubicada en San Pietro in Monitorio, en Roma, aunque se trate de un edificio de dimensiones reducidas, su importancia histórica y conceptual es enorme. El Tempietto marca el inicio del Cinquecento y establece un nuevo modo de entender la arquitectura clásica, basado en la proporción, la centralidad y el simbolismo. A lo largo del video revisaremos su contexto histórico, su concepto arquitectónico y los elementos que lo convierten en una obra fundamental dentro de la historia de la arquitectura occidental. Referente al contexto histórico, el Tempietto fue construido hacia el año 1502 por encargo de los reyes católicos, dentro del claustro del convento de San Pietro in Monitorio. Este lugar tiene un fuerte valor simbólico, ya que tradicionalmente se identifica como el sitio donde fue martirizado San Pedro. La función del edificio no es la de una iglesia convencional, sino la de un monumento conmemorativo. Históricamente, su importancia radica en que recupera la tipología clásica del tolos, el templo circular de la antigüedad, reinterpretado desde el pensamiento humanista del Renacimiento. Con esta obra, Bramante no solo mira el pasado clásico, sino que establece las bases de una nueva arquitectura para la Roma moderna. Así pues, el Tempietto se concibe como un martirio centralizado, si nos referimos ya al concepto arquitectónico. No es un edificio pensado para albergar multitudes ni para recorridos largos, sino para marcar un punto preciso en el espacio, o sea, el lugar exacto del martirio de San Pedro. El concepto rector es la centralidad absoluta, entendido como símbolo de perfección, orden divino y estabilidad espiritual. Bramante no busca generar tensión espacial ni dramatismos, sino una arquitectura contenida, clara y estable, donde todo se organiza alrededor de un eje vertical perfectamente definido. El edificio se organiza a partir de una planta circular, con una cela central que constituye el espacio principal. De esta manera podemos analizar un poco su organización espacial. Justo debajo se encuentra la cripta, alineada con el eje vertical del edificio, que señala el punto exacto del martirio. Al exterior, el peristilo funciona como un espacio de transición entre lo profano y lo sagrado, permitiendo rodear el edificio antes de ingresar. La experiencia espacial es estática y concentrada. El visitante rodea, entra y se detiene. No hay un recorrido procesional, sino un momento de contemplación y recogimiento. El Tempietto integra de forma rigurosa los elementos clásicos, tales como el crepidoma, el peristilo, entablamento con triglifos y metopas, tambor y la cúpula. Cada uno cumple una función clara dentro del sistema arquitectónico. Simbólicamente, la cúpula representa a la iglesia triunfante, el peristilo a la iglesia militante y la cripta el martirio del apóstol. También la simetría exterior transmite este orden y estabilidad, mientras que en el interior se adapta ligeramente a elementos funcionales como la escalera de acceso a la cripta, su sistema estructural y su geometría. El sistema estructural del Tempietto es claro, legible y coherente con la forma. La columnata perimetral cumple una función importante. La cela actúa como un muro de carga y la cúpula de ladrillo trabaja por compresión. Desde el punto de vista geométrico, todo el edificio está regulado por el círculo. Las proporciones entre columnas, entablamento y tambor están cuidadosamente calibradas para lograr equilibrio. No hay efectos teatrales ni distorsiones. La proporción aquí es racional e intelectual. El uso del orden dórico, sobrio y contenido refuerza esta claridad formal. Algunos de los materiales utilizados son el mármol, el granito, el travertino, el ladrillo y también el estuco. Estos refuerzan la austeridad y la claridad formal del conjunto. No existe un protagonismo ornamental. La arquitectura se expresa a través de la proporción, la geometría y el orden. Además, la luz entra de manera controlada,
destacando las texturas y las sombras producidas por columnas y entablamento, lo que refuerza la lectura del sistema clásico. En conclusión, el Tempieto de Bramante demuestra que la grandeza arquitectónica no depende de la escala, sino de la claridad conceptual, la coherencia entre forma y estructura y el profundo significado simbólico de la arquitectura. Después de ver estos ejemplos, nos damos cuenta que el Renacimiento no terminó en el siglo XVI, sino que se transformó en los cimientos de nuestra modernidad, el cual nos dejó aportes claves, como elevar la figura del arquitecto de simple artesano a intelectual responsable del diseño y la planificación previa. Asimismo, sentó las bases de las normativas de construcción actuales mediante la documentación y estandarización del conocimiento. También introdujo el diseño de plazas y ejes visuales abiertos como base de la planificación de ciudades modernas. Asimismo, consolidó el uso de módulos y la proporción áurea para garantizar armonía visual en cualquier estructura. Y por último, legó la cúpula y el arco de medio punto como símbolos universales de jerarquía, luz y elegancia estructural. Por eso, cada vez que entremos en un edificio y sentimos equilibrio, luz y orden, estamos experimentando un legado que comenzó hace 600 años, porque mientras el hombre siga siendo la medida de todas las cosas, el Renacimiento nunca dejará de construirse.